Y he titulado precisamente el sermón La tarea de la iglesia, porque es lo que ha sido llamado a la iglesia a hacer. Dos pasajes muy conocidos. Probablemente los que están aquí han escuchado por lo menos una vez al año un sermón sobre uno de esos pasajes. Algunos me dirán, otra vez voy a predicar sobre Mateo 28, 19 al 20 y otra vez sobre Hechos 1:8. Bueno, pues seguiremos predicando sobre Mateo 28, 19 al 20 y Hechos 1:8 hasta que todos seamos misioneros, hasta que todos tengamos ese corazón misionero, que es algo que tenemos que estar repasando continuamente. Vamos a leer la escritura. No, perdón. Antes de leer la escritura, como son dos pasajes, voy a anunciarles las dos divisiones que va a tener el sermón. El primer punto: la iglesia es llamada a ser discípulos a todas las naciones. Nuevamente lo leo. La iglesia es llamada a ser discípulos a todas las naciones. Y el segundo punto: la iglesia es llamada a ser testigos o a ser testigo hasta lo último de la tierra. La iglesia tiene una tarea que cumplir y es la misión de Dios. Esos dos textos o esos dos puntos son claves para que usted pueda entender que la iglesia de Cristo es llamada a llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Como les digo, siempre son cosas que tenemos que repasar, pero igual estemos abiertos, siempre podemos aprender nuevas cosas. Primer punto: la iglesia es llamada a ser discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vamos a llegar hasta ahí. El texto continúa, pero vamos a ver hasta esa primera parte. Nuevamente, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Es el texto lema de nuestra próxima conferencia de misiones número 24. Vamos a empezar con enfatizando esta parte: id y hacer discípulos a todas las naciones. Vean que hay dos verbos, id y hacer, y luego la parte que dice naciones. Se le conoce a este pasaje como la Gran Comisión. Fue el último mandato que dio Jesús antes de ascender y regresar y estar sentado a la diestra del Padre. Como último mandato, fue una tarea dejada a sus discípulos, a los 11 que habían quedado en ese momento. Recordemos que habían quedado 11, no los 12. Habían quedado 11 y les da la comisión a esos 11. Y en general es la tarea que ha encomendado toda la iglesia. Fueron las últimas palabras de parte del Señor, y sabemos que las últimas palabras que dice una persona siempre son importantes, y con mucho más razón si las ha dicho el Señor de señores y nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, sin lugar a dudas, la iglesia tiene la tarea de cumplir la misión de Dios. Ahora, quiero subrayar ahí la palabra naciones. Últimamente no les hablo tanto de las palabras griegas que están en el texto. He estado omitiendo eso, pero en este caso sí quise rescatarla. Y en el mensaje de hoy voy a rescatar dos. Y aquí es la palabra naciones.
El texto dice, cuando dice a todas las naciones, literalmente en griego dice panta ta etni. La palabra nación es etni, literal. Ahora, ¿qué le suena a etni? Por eso quise rescatarla, porque es muy transparente. Es una palabra muy transparente. Cuando ahí la Biblia dice naciones, está diciendo etnias. Está usando la palabra etni. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces al leer ese texto, creemos que simplemente tenemos que llevar el evangelio a los países. Porque en español casi que hacemos como sinónimo la palabra país a la palabra nación. Pero la palabra ahí que nos dice la escritura es etnia. Lo que nos está diciendo es que tenemos que llevar la palabra y hacer discípulos a todas las, dígalo, a todas las etnias. Hace unas semanas precisamente el pastor hablaba de eso. No es lo mismo las naciones que los países. Las naciones bíblicamente hablando se refiere a todas las etnias, que se refiere a un grupo culturalmente homogéneo con ciertas características. Entonces, el llamado es ir y hacer discípulos a todas las etnias. Vean que ir y hacer, ¿qué son? Verbos, pero ¿qué tipo de verbo? Imperativo, se dice en español, que es una orden. Son órdenes. Ir y hacer. No es algo opcional. Es algo que toda la iglesia y todo creyente tiene que hacer. Es más, cumplir la misión de Dios es la razón de ser de la iglesia cristiana. Para eso nos dejaron. Para eso Jesús dejó a los discípulos. Para eso Jesús formó la iglesia. Para eso nos dejó el Espíritu Santo. Para hacer la misión de Dios. Algunos pueden pensar que las misiones es parte de la visión de algunas iglesias, porque muchas iglesias no hacen misiones. O que es parte de la visión de algunos pastores, y que nuestra iglesia es de misiones porque es parte de la visión del pastor Don Denis. No, eso es un error. Todas las iglesias deberían hacer misiones. Todas las iglesias deberían hacer misiones. No es simplemente una visión más. Aunque algunos digan que tienen otras visiones, no, lo que pasa es que no están haciendo la tarea que les corresponde. Algunos dirán, no, es que nuestra visión es que nuestra iglesia crezca y que lleguemos a tener 3,000 miembros. No, pero esa nunca fue la visión ni la misión de Dios. No tiene nada malo que una iglesia llegue a tener 3,000 miembros. O sea, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que si su visión está centrada solo en eso, ahí es donde está el problema. No, la Biblia dice que tenemos que llevar el evangelio a todas las naciones. No hay otra tarea. No podemos poner excusas. Y precisamente el texto nos dice a dónde es que tenemos que hacer discípulos, y es todas las naciones. Nos dice el dónde. Ya hemos visto que la palabra naciones significa etnias. Entonces, el llamado es alcanzar a todos los pueblos étnicos. Ahora, ¿es algo nuevo que nos dijo Jesús? No, siempre fue el propósito de Dios. O sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre fue el plan de Dios que el evangelio fuera llevado a todas las etnias, a todas las culturas, a todas las lenguas de la tierra. Recordemos que ya desde Génesis se ve ese plan de salvación.
más, desde la caída, se ve que Dios ya tenía un plan de redención. Y donde lo vemos más claramente es cuando le dice a Abraham, cuando le llama. Recuerden que Abraham era el primero de los patriarcas que es anunciado en el Génesis. Y él le dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde que llama a Abraham, ya Dios va anunciando cuál es su plan. Escoge a una persona en particular para que por medio de él llegue a haber un pueblo, y por medio de ese pueblo lleguen a ser benditas todas las naciones de la tierra. O sea, siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue el plan de Dios. No es algo que de pronto Jesús dijo: bueno, ahora a la iglesia le toca hacer esto. No, ya de antemano. Para eso Dios estaba separando un pueblo y separando personas para eso. Vean que la misma promesa que le dice a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego esa misma se la dice a Isaac, que es su hijo. Y luego también se la dice a Jacob. Y sigue repitiendo. Y a partir de Jacob se forma el pueblo de Israel, que también tenía la misma misión, que muchas veces no quiso hacerlo. Ese es otro tema. Pero la misión del pueblo de Israel era llevar el mensaje de Dios y hacer conocer el Dios verdadero al resto de los pueblos de la tierra. También el texto nos dice el cómo. El cómo dice: bautizándoles. El texto básicamente usa varios verbos en gerundio. El primero es bautizándoles. Al decir que hay que bautizarlos, implica que tienen que ser evangelizados y que han aceptado el mensaje de salvación. Si no, no los bautizaríamos. Por otro lado dice: enseñándoles. Que eso implica discipularles. Implica el discipulado. Es decir, no basta con predicar el evangelio y que hayan entregado sus vidas a Cristo. Deben ser formados. Vean que el mandato es ir y hacer discípulos. Es cierto, en Marcos dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y sí, es parte predicar el evangelio, pero no podemos quedarnos en solo predicar el evangelio. Hay que discipularlos. Tienen que hacerse discípulos. Y el discípulo implica tiempo, implica formación, implica esfuerzo, tanto del maestro como del alumno. ¿Por qué cuando hacemos discipulado en la iglesia lo hacemos en la iglesia? Porque queremos un esfuerzo, tanto de parte del maestro como de parte del alumno, que demuestren que hay esfuerzo. Por eso lo hacemos así, que ambos quieren esforzarse y que ambos quieren poner de su parte para crecer. Regresemos al punto de las etnias. ¿Cuántas naciones entonces hay en Costa Rica? Costa Rica sí es un país, pero ¿cuántas naciones o etnias hay en Costa Rica? Sí entienden la pregunta, ¿verdad? Lo que pasa es que nadie se va a arriesgar ahí. No, tampoco yo me voy a arriesgar a decir un número, porque hay muchas. O sea, eso es lo importante. De hecho, Costa Rica es un crisol de etnias. Somos multiétnicos. O sea, ¿qué tenemos en Costa Rica?
blancos, mestizos, negros, hay bastantes nicaragüenses, bastantes chinos, hay 8 etnias indígenas nativas: bribris, cabécares, guaymís, malecos, borucas, térrabas, huetares y choroteques, y un sinnúmero de migrantes de otras naciones. ¿Qué tenemos más? Colombianos, estadounidenses, venezolanos, árabes, pero hay muchísimos más. Entonces, nuevamente, ¿cuántas naciones hay en Costa Rica? Muchas naciones hay en Costa Rica, hay muchas etnias en Costa Rica. Ahora, la gran comisión es para toda la iglesia. El llamado es a ser discípulos a todas esas etnias. Usted la cumple personalmente, el llamado de la gran comisión, cuando le habla a otros de Cristo que son cercanos a usted, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Pero el llamado es ir a todas las naciones. Y la única forma de que la iglesia llegue a todas las naciones es por medio de enviar misioneros. De hecho, ahora que les hablaba, por ejemplo, la familia, la familia Solís, ¿verdad? Precisamente está llegando a una de las etnias de Costa Rica. Por ejemplo, a través de ello estamos logrando que se llegue a las etnias de Costa Rica. A través de otros estamos yendo a las etnias de otras naciones. Un segundo punto: la iglesia es llamada a ser testigos hasta lo último de la tierra. Nuevamente, analicemos el texto. Dice Hechos 1:8, vamos a leerlo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ambos textos son textos que usted tiene que saber de memoria. Es la base de lo que cree nuestra iglesia y lo que deberían creer todas las iglesias. Es la base de la obra misionera. En este caso, Lucas, el autor del libro de los Hechos, nos presenta la promesa de recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros, y que de esta manera pudiéramos ser testigos del mensaje de Jesús en diversos rangos geográficos. Es importante aclarar esto. En primer lugar, bueno, vuelvo al griego, me disculpan, pero también me llama mucho la atención que la palabra es súper transparente. ¿Cuál es la palabra ahí cuando dice testigos? Es esa, es mártires. La única diferencia con nuestra palabra en español es que se escribe se escribe en palabras griegas y se translitera como una Y ahí en medio, pero es súper transparente. La palabra testigo es mártires, así, literal. Se los estoy poniendo literal como está en el texto.
nos llama a ser testigos. Tenemos que dar testimonio. Eso nos implica entrega total, nos demanda una entrega total para servir a nuestro Señor. Por algo es nuestro Señor. A veces no reconocemos las dimensiones de nuestras palabras. O sea, cuando le decimos Señor, ¿qué estamos diciendo? Cuando le decimos Señor a Dios, que nosotros somos esclavos de Él. Cuando decimos Señor, eso es lo que estamos diciendo. Y a veces se nos olvida, y lo decimos tanto, es que Él es nuestro Dios, Señor y Salvador, que dejamos de pensar en el peso que tiene la palabra de decirle Señor. Estamos diciendo que somos sus esclavos, y somos esclavos porque fuimos comprados a precio de sangre, pero también porque lo fuimos voluntariamente, que esa también estaba la figura de este tipo de esclavo en el Nuevo Testamento, que era una persona que por voluntad propia quería seguir siendo esclavo de su amo, de su Señor. Entonces somos doblemente esclavos, primeramente porque Él pagó un precio de sangre, un precio alto, la propia sangre del Señor Jesucristo, pero también porque nosotros mismos decidimos ser esclavos de Él y que Él fuera nuestro amo, nuestro Señor. Y sí, entonces se nos llama a ser testigos del Señor. ¿Qué es un testigo? Así, en palabras sencillas, es una persona que vio un acontecimiento y se le pide que hable de eso que vio, que cuente de eso que vio. Entonces, Cristo quiere que seamos testigos de lo que Él hizo por nosotros y lo que está haciendo en nosotros. El llamado es: contemos de Jesús, contemos que Él nos alcanzó, contemos de lo que hizo, pero también contemos de lo que hace día a día. Día tras día Dios hace cosas en nuestras vidas, y la gente necesita escuchar eso, que hay un Dios personal que hace cosas, que puede hacer cosas por ellos, que es un Dios con el cual yo puedo tener una relación, un Dios que me habla, un Dios que me ama, un Dios con el cual puedo tener una experiencia. Sí, porque así es nuestro Dios. O sea, todos aquí podemos tener una experiencia con Dios. Todos, Dios nos ha hablado en algún momento. Todos hemos sentido que Dios nos ha hablado en algún momento. Todos hemos sentido que Dios ha contestado una oración en algún momento. Entonces, ¿qué se nos llama? A ser testigos de eso. La gente necesita saber de ese Dios que es personal, ese Dios que es experiencial, ese Dios con el cual pueden tener una relación personal. Por otro lado, el texto nos dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Esto es importante, porque no es en nuestras propias fuerzas. Si
es porque el Espíritu Santo está con nosotros. Las misiones comienzan en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el jefe de las misiones, porque Él es quien dirige, motiva, impulsa y lleva a la iglesia a cumplir su tarea misionera. Y para eso está el Espíritu Santo, para llevar a cabo la obra misionera. No tiene sentido haber recibido poder del Espíritu Santo si no era para ser testigos. O sea, no tiene sentido recibir poder del Espíritu Santo si no realizamos la obra y no hacemos misiones. Por último, el texto nos habla de geografía. Nos dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí puse un pequeño mapa, pero pueden verlo. ¿Qué era Jerusalén? Era la ciudad donde estaban en ese momento los discípulos. Recordemos, el ministerio de Cristo había sido por varios lugares, pero termina Él muriendo en Jerusalén. Resucita en Jerusalén y están en Jerusalén. En el momento de la ascensión están en Jerusalén. Entonces, ahí estaban los 11 en Jerusalén. Y de hecho, en la Biblia se nos habla de que la iglesia inicia en Jerusalén. Pero vean que solo la ciudad, ahí está el puntito. Vean. Jerusalén es ese puntito negro que está en el mapa. Luego dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, que sería la provincia donde queda la ciudad de Jerusalén. ¿Okay? Luego dice, entonces, en Samaria, que sería la provincia que está a la par. Y luego dice, hasta lo último de la tierra. Curiosamente, es un bosquejo de hechos, de todo el libro de los hechos. Así es como se lleva el Evangelio en todo el libro de los hechos. O sea, primero están en Jerusalén, van a toda Judea, pasan a Samaria y luego, por medio de los viajes de Pablo, llegan hasta el último de la tierra, al menos la tierra conocida por ellos en ese momento. Ahora, ¿realmente la iglesia quería hacer el mandato? Vieras que no. Estaban en Jerusalén, estaban muy cómodos en Jerusalén. Y usted ve que en la mayoría de los primeros capítulos, de hecho los apóstoles, están muy comoditos. En Jerusalén la iglesia creciendo, compartiendo juntos en armonía. Y dice que tenían todas las cosas en común. Y que ahí seguían creciendo la iglesia en Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Como no querían cumplir el mandato, empieza la persecución. Al momento de empezar la persecución, la iglesia es dispersa. Y de esa manera, Dios tiene que orar, ¿para qué? Para que cumplan el mandato que Jesús les dio desde el versículo 8. Que lleguen a Samaria, toda Judea, y empiezan ya los viajes misioneros. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que es muy cómodo quedarse solo con el Jerusalén. O sea, es muy cómodo. Ahí yo lo pongo. Es un bosquejo
de hechos y al mismo tiempo un mapa de lo que debe ser nuestra misión. O sea, nos muestra la tarea que tiene toda la iglesia de llevar el evangelio a su propia ciudad, a las provincias o estados donde viven, a las provincias y estados vecinos y hasta lo último de la tierra. Ahora, no nos podemos quedar solo en el Jerusalén. Perdón, vamos a ver. Sí, voy a dejar eso un rato. O sea, no nos podemos quedar solo en la Jerusalén. Debe ser simultáneo. O sea, el mensaje tiene que ser llevado no solo a la Jerusalén, hay que llevarlo también a Samaria, a toda Judea y hasta el último de la tierra. Si no lo hacemos simultáneamente, el mensaje del evangelio no va a ser llevado donde necesitan escucharlo. Lo más cómodo era que ellos se quedaran ahí, en Jerusalén. Era la ciudad donde vivían. Fue lo que ellos hicieron. Entonces empezó la persecución. ¿Para qué? Para que pudiera cumplirse el plan de Dios y fuera llevado el mensaje hasta la última de la tierra. La iglesia no tenía que ser una represa para recibir y guardar todas las bendiciones, solamente para ella, sino que tenía que ser como un canal o un río que llevara las bendiciones a otros. No podemos ser tan egoístas. Una vez tuve una conversación hace muchos años, me llama la atención porque fue hace muchos años, con una hermana que mencionaba que ella no estaba de acuerdo con enviar una misionera a China. Curiosamente, la hermana estaba hablando de la misma misionera que está ahí. Verán, la que dice, a ver, creo que solo dice, sí, es la que dice familia Torres, ¿verdad? Estamos hablando de la misionera en particular, muchos la conocieron, porque estuvo bastante tiempo acá con nosotros. Curiosamente en ese momento yo no conocía a esa misionera, pero cuando tuve esa conversación, era que ella me decía, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué vamos a mandar a, no voy a decir el nombre porque creo que no puede quedar grabado, entonces, ¿por qué vamos a mandar a ¿verdad? A China, pues no hay tanta necesidad en Costa Rica? Y con lo que gastamos en pasajes y que vaya hasta China y todo eso, mejor no usáramos eso para sostener a un montón de pastores aquí en Costa Rica. No es como un desperdicio de dinero, decía ella. Era la posición de la hermana. O sea, en el fondo ella decía, no hay que gastar dinero por personas que en el fondo están demasiado lejos nuestros. Mejor concentrémonos en los que están cerquita. El problema de esta visión es que precisamente no es lo que nos manda la escritura. Usted puede pensar que es lo más práctico, pero no es lo que manda la escritura. El texto dice que hay que llegar hasta lo último de la tierra, no solo quedarnos en Jerusalén o en nuestra Judea. Por supuesto, lo más cómodo es quedarnos en Judea, pero si todos hubieran pensado así, nunca se llegaría a los lugares donde no se ha escuchado el evangelio. De hecho, si los misioneros que llegaron a Costa Rica y nos presentaron el mensaje hubieran pensado lo mismo que pensó esa hermana, no seríamos cristianos en este momento. Si ellos hubieran dicho, no, quedémonos aquí. En Estados Unidos, la mayoría de iglesias en Costa Rica fueron fundadas por misioneros estadounidenses. Es la verdad. Si ellos hubieran pensado eso mismo que estaba pensando esa hermana, no salen de Estados Unidos. Gracias a Dios, ellos quisieron ir hasta lo último de la tierra y llegar a Costa Rica y hablar el mensaje del evangelio a los costarricenses. Y ahora tenemos toda una iglesia
creciente en Costa Rica. Pocas iglesias parecen que están interesadas en las misiones transculturales. Da la impresión esto que es un ministerio opcional para los que quieren o pueden hacerlo. Aún las iglesias que se preocupan por evangelizar a los incrédulos muchas veces limitan esa visión a alcanzar un barrio, su Jerusalén. Algunos saben que tienen que tener una responsabilidad hacia su Judea, su provincia, su país, y envían misioneros a plantar iglesias ahí, en su provincia, su país. Ya la Samaria implica un paso más. Hay un paso transcultural al llegar a la Samaria. De hecho, si recordamos, los judíos, los que vivían en Judea, de ahí viene la palabra judío, de Judea, no tenían buena relación con los samaritanos. Porque había una diferencia entre ellos. Entonces sí, hay que llegar también a la Samaria, que es parte ahí del pueblo étnico dentro de los propios límites. Pero el llegar a lo último de la tierra, en otros continentes, realmente es una tarea que involucra a un muy pequeño porcentaje de iglesias en el mundo y en América Latina. Dice Romanos 10, 14, 15, varias preguntas. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hay muchas personas que necesitan tener a alguien que les predique porque nunca han escuchado el mensaje del Evangelio. En Costa Rica yo creo que no puede haber una persona que diga no he escuchado de Jesús. Todos en Costa Rica de una u otra forma han escuchado de Jesús, pero hay gente en el mundo que aún no ha escuchado de un Jesús que salva, de un Jesús que puede rescatarlos de sus pecados. No han escuchado la nueva vida en Cristo que hay en Cristo Jesús. A veces nos parece increíble pensar, pero sí hay muchas personas en el mundo y muchas etnias que aún no han escuchado de Jesús. Usted dice, pero ¿cómo? Con los medios de comunicación como están ahora. No, todavía hay etnias en el mundo que no han escuchado de Jesús, y todavía muchos de estos misioneros están trabajando con etnias donde apenas están aprendiendo acerca de quién es Jesús. Para eso la iglesia envía misioneros, para que estos prediquen y otros puedan oír del mensaje y de esta manera creer y luego invocar al Señor. Va a llegar el día en que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Seamos testigos de Jesús. Compartamos acerca de lo que Él hace y ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que hacerlo a un nivel personal. Cada vez que Dios le contesta una oración es una oportunidad de que usted comparta el mensaje. Por otro lado, también tenemos que llevar el Evangelio a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea, a nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. En un sentido reducido, ¿cuál sería nuestra Jerusalén? En un sentido reducido, nuestra Jerusalén es nuestra familia. Toda Judea, nuestros vecinos. Samaria,
las zonas que tenemos a la par, hasta el último de la tierra, todo nuestro prójimo. Ahora, en un sentido más amplio, ¿cuál es nuestra Jerusalén? Costa Rica. ¿Cuál es nuestra Samaria? Bueno, ya tenemos que movernos un poquito más culturalmente. Otras etnias en Costa Rica, como lo hace la familia Solís, o otras etnias fuera de nuestro país, y hasta la última de la tierra, Indonesia, China, ayúdenme, ¿qué más? Kirguistán, países no alcanzados, con la familia Matamoros. Bueno, tenemos tanto un par de misioneros, digámoslo así, una familia misionera y una misionera en Indonesia, aún México. De los que están ahí, ¿cuáles serían nuestra Judea? La familia Corrales, por ejemplo. Cuando dice toda Judea, es parte. No es Tres Ríos, no es San José, es un poquito más lejos. Entonces, por eso es toda Judea. Por eso hacemos eso. Los que ya tienen 24 años de estar aquí en la iglesia y haciendo conferencias de misiones, tras conferencias de misiones, probablemente lo tienen muy claro. Pero los que tienen pocos años de estar en la congregación, es bueno que repasen por qué hacemos esto y comprendan por qué hacemos esto y por qué dentro de 3 semanas la conferencia de misiones es nuestro evento más importante del año. Hemos visto dos textos que usted debería saber de memoria. Memorícelos si aún no los ha aprendido. Mateo 28, 19 al 20 y Hechos 1, 8. Ambas son palabras pronunciadas por Jesús, que nos enseñan a llevar el Evangelio a todas las naciones. Hemos sido llamados a llevar las buenas nuevas de Jesús. Este mensaje salvador que necesitan no solamente los que viven alrededor nuestro, familia, vecinos, compañeros, amigos y todas las personas que tenemos cercanas, sino que todas las personas necesitan escuchar de Jesús. Todos los pueblos que ya hemos entendido que se refiere a las etnias, todas las naciones, necesitan escuchar nuevamente el mensaje de salvación. Se nos pide ser testigos. Cumplamos esto al compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Siempre seamos testigos. Y dar testimonio no solo hablar de ese momento donde yo recibí, porque a veces creemos que es eso. O sea, que cuando les decimos, vea, comparte su testimonio, es que yo era así, así, Dios me sacó. No, porque no necesariamente a todos Dios nos sacó tan del fango. Hay veces que sí. Ahora, esta semana estuve leyendo 2 tesis de estudiantes de maestría de MINS, que es el seminario para el cual yo trabajo. 2 tesis, y eran de estudiantes que estaban escribiendo sus tesis desde la prisión, porque MINS tiene parte de lo que damos clases en prisiones. Entonces, había 2 estudiantes de maestría, y claro, uno lee los testimonios que ellos ponen en una tesis. Alguien que fue asesino y que tiene 27 años metido en la cárcel, a uno le resulta impresionante leer que está escribiendo sobre la Biblia y cómo él hace todas las explicaciones. Y tiene 27 años metido en la prisión, uno de ellos. El único mundo prácticamente que conoce es la prisión. Y es sumamente interesante leer cómo él hace todas sus aplicaciones, ¿verdad?, de los textos bíblicos en el mundo de la prisión.
porque Dios lo ha transformado. Pero no todos tenemos un testimonio tan impresionante. La mayoría de nosotros simplemente somos personas que pecamos y que Dios, de cierta forma, nos sacó de donde estábamos y nos llevó a donde estamos ahora. Compartir el testimonio es compartir todo lo que Dios hace. O sea, comparte lo que Dios hace en el día a día. Vieras que la gente se sorprende cuando usted dice, pero ¿cómo un no cristiano va a entender eso? Resulta que ahora la cultura es tal que usted puede decir, vieras que Dios me habló, así como, y la gente se interesa. El gran problema es que creen todo, ahora, más bien. No que les parezca raro que Dios le hable a usted, sino que ellos creen que igual que Dios le habla a usted, al Dios cristiano le habla a usted, igual ellos creen que otras cosas les hablan. Pero la gente cree hoy en día en cosas espirituales. Simplemente hay que guiarlos a creer las cosas espirituales correctas.